Buenas tardes. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Esta Santa Eucaristía la vamos a ofrecer por los niños presentados al templo: Ailín Sofía Ramírez, Yareli Montserrat, Emily Catherine, Arlet Karime, Jimena Guadalupe, Ángela Hernández, Emanuel Maximiliano, Ángel Tadeo, Dylan Maximiliano, Juan Jared, Nelson Alain. Por las familias: Ortiz Briano, Chavarría Ortiz, Martínez Cruz, Martínez Ramírez, Ortiz Murillo, Ortiz de Lira, Macías Ortiz, Ortiz Dávila, Murillo Ortega, Torres Mota, Escobedo Acosta, Martínez de la Torre, Muñoz Martínez, Rodríguez Ariza, Vázquez Rodríguez, Ojeda Vázquez, Estrella Vázquez, Patrón Vázquez, López Moreno, Vázquez Ibarra. Por nuestros hermanos, señor cura José de Jesús Ortiz Briano, Marta Ortiz y Tereso Chavarría, Emanuel Guadalupe Chavarría Ortiz, Iglesia y sacerdotes, Lupita Ortiz y su hija Laila, Socorrito y Felipe, Sergio Ortiz Murillo, Francisco Ortiz Murillo, Hugo Muñoz Almada, Laura Martínez de la Torre, Mara Valeria Castillo Muñoz, Osvaldo Torres Mota, Marco Antonio Torres Mota, Steven Isaí Torres Mota, señor cura Saúl Ortiz Briano, Eloísa Domínguez por sus necesidades, Roberto Martínez Domínguez por sus necesidades, Gerardo Reyes Torres por su liberación, Fernando Leonel Ojeda Vázquez por sus 8 años, Jesús Ángel López Moreno, Eron Esparza Arellano, Jesús López Bernal, Luis Enrique Rodríguez Ibarra. Por nuestros hermanos enfermos, señor cura Saúl Ortiz Briano, señora Lolita Briano, padre Jonás, Francisca Martínez Carrillo. Por los sacerdotes: Leonardo Ortiz Montoya, Irma Angélica Ortiz Murillo, Francisca Carrillo Ramírez. Por los sacerdotes: por todos los enfermos: Alejandro Zamora Montalvo. Por nuestros hermanos difuntos: señor Guadalupe Ortiz, Jorge Enrique Chavarría Ortiz, Antonio Martínez Pérez, José de Jesús Borbón, José Manuel Salazar Gómez, Ánimas del Purgatorio, Roberto Ortiz y Socorro de Lira, Juan Murillo y María Ortega, Natalia Robles Álvarez, Abel Ariza, Gudelia Vega, Guadalupe Maya Ortega por su 7º aniversario, Juan Pablo Cervantes, Pablo Cervantes Delgado, Catalina Herrera, Jesús Herrera, Ánimas del Purgatorio, Rafael Jiménez López, Petra Benítez de Hernández, Marta Alicia Hernández Benítez, María de la Paz Ibarra Chávez, Carlos Hernández. Nos ponemos de pie. Todo está sobre
Oh nuestro Dios, tu palabra el mundo creó, en que unidos se sostiene. Para ti, Señor, eres nuestro Salvador. Sea la alabanza para siempre. Vamos a exaltar a nuestro Dios en socorrición. Vamos a exaltar a nuestro Dios en socorrición. Buenas tardes. Buenas tardes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gozo, paz y bien de parte de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. El pasado jueves celebramos la fiesta de San Juan Bautista, el precursor del Señor. Y este martes celebramos la fiesta de San Pedro y San Pablo, los testigos más relevantes de la fe cristiana. La memoria de estos tres grandes personajes que todos los años recordamos en los últimos días de junio. Es sin duda un buen estímulo para nuestro camino cristiano que este recuerdo nos ayude hoy a dar mayor alegría y mayor intensidad a nuestra celebración de Eucaristía. Pidámosle al Señor que perdone nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Hombres que ama el Señor. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Rey celestial. Gloria, gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los
los hombres que ama el Señor. Hijo del Padre, Jesucristo, eres el Cordero que quitas el Pecado, ten piedad de nosotros, escucha nuestra oración. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo. Con el Espíritu Santo en la gloria del Padre. Amén. Gloria, gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Oremos. Señor Dios, que mediante la gracia de la adopción filial quisiste que fuéramos hijos de la luz, concédenos que no nos dejemos envolver en las tinieblas del error, sino que permanezcamos siempre vigilantes en el esplendor de la verdad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. ¿Nos podemos sentar? Escuchemos en esta primera lectura la reflexión de un sabio del Antiguo Testamento que nos enseña que Dios no quiere la muerte, sino la vida. Lectura del libro de la sabiduría. Dios no hizo la muerte, ni se recrea en la destrucción de los vivientes. Todo lo creó para que subsistiera. La criatura del mundo son saludables. No hay en ella veneno mortal. Dios creó al hombre para que nunca muriera, porque lo hizo a su imagen y semejanza de sí mismo. Mas, por envidia del diablo, entró la muerte en el mundo, y la experimentan quienes le pertenecen. Palabra de Dios. Te alabaré, Señor, eternamente. Te alabaré, Señor, eternamente. Te alabaré, Señor, pues no dejaste que se rieran de mí mis enemigos. Tú, Señor, me salvaste de la muerte y a punto de morir me reviviste. Alabaré, Señor, eternamente. Alaben al Señor quienes lo aman, den gracias a su nombre, porque su ira dura un solo instante y su bondad toda la vida. El llanto nos visita por la tarde, por la mañana el júbilo. Alabaré, Señor, eternamente. Escúchame, Señor, y compadécete, Señor. Ven en mi ayuda. Convertiste mi duelo en alegría. Te alabaré por eso eternamente. Alabaré, Señor,
Escuchemos en esta segunda lectura las palabras de San Pablo, que nos invita a ser generosos para que todo el mundo pueda tener lo necesario para vivir. Escuchemos. De la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, ya que ustedes se distinguen en todo, en fe, en palabra, en sabiduría, en diligencia, para todo y en amor hacia nosotros, distínganse también ahora por su generosidad. Bien saben lo generoso que ha sido nuestro Señor Jesucristo, quien siendo rico se hizo pobre por ustedes. Para ustedes se hicieron ricos con su pobreza. No se trata de que los demás vivan tranquilos mientras ustedes están sufriendo. Se trata más bien de aplicar durante nuestra vida una medida justa, porque entonces la abundancia de ustedes remediará las carencias de ellos, y ellos por su parte los socorrerán a ustedes en sus necesidades. En esa forma habrá un justo medio, como dice la Escritura. Al que recogía mucho, nada le sobraba. Al que recogía poco, nada le faltaba. Palabra de Dios. De pie. Jesucristo nuestro Salvador ha vencido la muerte y ha hecho resplandecer la vida por medio del Evangelio. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se quedó en la orilla y ahí se le reunió mucha gente. Entonces se acercó uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo. Al ver a Jesús, se echó a sus pies y le suplicaba con insistencia: mi hija está agonizando. Ven a imponerle las manos para que se cure y viva. Jesús se fue con él y mucha gente lo seguía y lo apretujaba. Entre la gente había una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años. Había sufrido mucho a manos de los médicos y había gastado en eso toda su fortuna, pero en vez de mejorar, había empeorado. Oyó hablar de Jesús, vino y se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto, pensando que con solo tocarle el vestido se curaría. Inmediatamente se le secó la mano, la fuente de la hemorragia, y sintió en su cuerpo que estaba curado. Jesús notó al instante que una fuerza curativa había salido de él. Se volvió hacia la gente y les preguntó: ¿quién ha tocado mi manto? Sus discípulos le contestaron: ¿estás viendo cómo te empuja la gente y todavía preguntas quién me ha tocado?
Pero él seguía mirando alrededor para descubrir quién había sido. Entonces se acercó la mujer, asustada y temblorosa al comprender lo que había pasado. Se postró a sus pies y confesó la verdad. Jesús la tranquilizó diciendo: hija, tu fe te ha curado. Vete en paz y queda sana de tu enfermedad. Todavía estaban hablando Jesús cuando unos criados llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle a éste: ya se murió tu hija, ¿para qué sigues molestando al maestro? Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga: no temas, basta que tengas fe. No permitió que lo acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Al llegar a la casa del jefe de la sinagoga, vio Jesús el alboroto de la gente y oyó los llantos y los alaridos que daban. Entró y les dijo: ¿qué significa tanto llanto y alboroto? La niña no está muerta, está dormida. Y se reían de él. Entonces Jesús echó fuera a la gente y con los padres de la niña y sus acompañantes entró a donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo: Talita cum, que significa: óyeme niña, levántate. La niña, que tenía 12 años, se levantó inmediatamente y se puso a caminar. Todos se quedaron asombrados. Jesús les ordenó severamente que no lo dijeran a nadie y les mandó que le dieran de comer a la niña. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Aleluya, 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 aleluya. ¿Nos podemos sentar? Dentro de esta celebración eucarística, vamos a celebrar también la confirmación de una joven, de Sisi, Paola Ramírez Valenzuela. Será confirmada porque también se irá preparando para su matrimonio. Y la iglesia pues también se llena de alegría por eso, porque los hijos de Dios crecen cada vez más, tanto en el bautismo como en la confirmación, y yo seré su padrino de confirmación de Sisi. Hermanos, este pasaje de la Escritura que acabamos de escuchar, del Evangelio de Marcos, es un pasaje muy rico en su contenido, pero sobre todo una invitación a cada uno de nosotros para que veamos la grandeza del amor de Dios y ver en esa grandeza el amor de Dios, ver a lo que estamos llamados cada uno de nosotros, llamados a la conversión, a la confianza puesta en Dios. Y sobre todo, hermanos, a ver que muchos que aunque no son bien acercados a la iglesia, o a veces se dicen llamar no católicos, también tienen fe en Dios. Hablamos de la figura de ese jefe de la sinagoga llamado Jairo, un hombre poderoso, con autoridad, un hombre poderoso que aparte de la autoridad también tenía a sus órdenes o a su orden personas. Hoy lo vemos, hermanos, cómo se acerca a Jesús, aún en su fortaleza humana, se acerca a Jesús con una fe inquebrantable. Se acerca al Señor
Y precisamente, hermanos, este acontecimiento va acompañado de muchos signos. Signos que pudiéramos nosotros así como verlos en la misma pasión, en la muerte, en la resurrección y en la ascensión de Jesús. El signo de esta mañana, de este pasaje, es como aquel hombre, hermanos, también tenía fe, también tenía la confianza puesta en Dios. Él sabía que acercarse a Él le iba a servir de mucho, le iba a ayudar. Porque en las dos narraciones del Evangelio trata precisamente, hermanos, de evidenciar no solo el poder de Jesús, no solo la autoridad de Jesús, sino también la fe de los beneficiados, porque al final de cuentas es un beneficio que reciben los dos. ¿Quiénes son los dos? Primero, la mujer, porque mientras que van de camino a la casa de Jairo porque la hija está gravemente enferma, también aparece en la historia una mujer cargada de pecado, una mujer orillada a morir, una mujer que padecía una enfermedad contagiosa y por lo tanto que no se le iban a poder acercar nadie. Vemos, hermanos, cómo el evangelista nos hace esta narración tan maravillosa y nos presenta a ese jefe de la sinagoga, vulnerable. Es fuerte, tiene autoridad, mas sin embargo es débil, porque demuestra de alguna manera que solamente Dios es el único que lo puede. En ellos, hermanos, en esos dos personajes, podemos nosotros ver lo que significa ser salvados por Jesús. El Señor los salva. No solamente se detiene, no solamente los escucha, sino que el Señor los salva. Le impone las manos a uno, a otra solamente con el simple hecho de tocar el manto queda sanada. Y ante todo, hermanos, entrar en la escena estas dos figuras, pues aparece la mujer, una mujer joven y sobre todo, hermanos, llena de vida. Esa sangre significa vida, pero también significaba estar impura, estar manchada. Pero una mujer, hermanos, que aparece en la historia de la salvación con la fe puesta en Dios. Jesús va de camino con Jairo, con el jefe de la sinagoga. Mucha gente lo sigue, mucha gente lo apretuja, pero aquella señora o aquella joven sí se acerca al Señor por detrás y le toca el manto. Ella cree y sabe que con solo tocarlo, entonces va a quedar sanada. Creía en Él. Para Jairo era postrarse a sus pies, pedirle. Para ella era tocarle el manto, no le gritaba, no le suplicaba, solamente tenía la fe puesta en el Maestro, sabía que al tocarlo algo iba a suceder. Sin embargo, hermanos, es una fe que se comprende en la acción más humilde, en la oración. Una fe inquebrantable de los dos, y una fe bien decidida de ambos. Primero, Jairo, que reconoce la grandeza de Jesús. Él sabe que el Maestro lo va a sanar. Él sabe que el Maestro va a ir a casa a curar a su hija. Por otro lado, hermanos, la acción, el hombre le dice que su hija está agonizando y aquella mujer al tocarlo también le dice que ella está agonizando, que su vida espiritual, que su vida física está en peligro. Es decir, hermanos, vemos la figura de la muerte, sin embargo vemos la esperanza de la vida. Vemos la figura de la muerte, pero vemos también la figura de la esperanza, del amor. Y podemos ver también la figura de la muerte, pero ante todo, hermanos, la figura de la esperanza y de la confianza en el Señor, de que ante la realidad de los hombres no todo está perdido. Es la acción más humilde, hermanos, la que hacen los dos. Aquel hombre le urge hacerle una petición y la palabra es esa: mi hija está agonizando, está enferma. ¿Qué era lo que quería el hombre? Que rápido Jesús caminara a su casa. ¿Qué era lo que quería? Que nadie lo detuviera. ¿Qué era lo que pretendía? Que su hija sanara. Sin embargo, hermanos, el verdadero sentido de la palabra está ahí. Ella cree en el Señor.
Por eso Jesús, hermanos, entre la gente aparece, Él comienza a preguntarles, ¿quién ha tocado mi manto? Está enferma de hemorragias crónicas hace 12 años, mas sin embargo, hermanos, por lo que le debe de llamar la atención a Jesús y a ella es que las leyes judaicas no permitían que un leproso, que un contaminado se acercara a la sociedad. Jesús es parte de la sociedad. Sin embargo, ella sabe que acercarse al Maestro, algo va a pasar. Su fe ferviente, hermanos, al tocar el manto del Señor por detrás, ella sabe que va a sanar. No lo hace por de frente, porque el que ha pecado, el que ha fallado, no fácilmente ve a los ojos del otro, del que ofendió. El que ha pecado, hermanos, siempre está por detrás. La mujer había faltado, vivía en la miseria de la vida y por eso no se atrevió a ver de frente al Maestro. Ha tocado el manto por detrás y ha cometido el acto también de bajeza, es decir, se ha puesto a las escondidas tocando al Señor. Sin embargo, sabe que algo va a pasar. Sin embargo, hermanos, vemos cómo en el Oriente el vestido o la vestimenta significa realeza, significa dignidad, no solamente la apariencia, hermanos. Sin embargo, el contacto físico que hizo aquella mujer, sabía que al tocar el manto del Señor, algo bueno le iba a pasar. Jesús ha dicho una palabra, una fuerza curativa ha salido de mí. ¿Quién me ha tocado? La palabra de los que iban con él, de los discípulos más cercanos, es también un poco de fastidio. Señor, ¿cuánta gente viene contigo, te apretuja, te avienta y preguntas quién te ha tocado? Es que lo que hizo esta mujer, hermanos, fue un tocar diferente al Maestro. Los demás iban tal vez como nosotros, nada más observando, nada más curioseando, pero aquella iba con la fe y con la esperanza. Se encontraba enferma, Jesús iba de camino y la ha sanado. Y la palabra del Señor es, tu fe te ha curado, vete tranquila, la sana. Pero mientras que ellos están hablando, hermanos, sucede un acto de falta de fe de aquellos hombres que llegan con el jefe de la sinagoga. Dice, hermanos, que apenas estaban ahí ellos todavía dialogando con la mujer y de la casa llega una pésima noticia para el hombre. Y la noticia es, ya se murió tu hija, ya no insistas más con el Maestro. ¿Por qué tienes que insistirle? Ella ya murió. Es decir, hermanos, mientras que el hombre tiene fe, porque tiene su hija enferma, aquellos hombres la fe no la demuestran. Mira que tu hija ha muerto. ¿Para qué sigues molestando al Maestro? Palabras, hermanos, que demuestran de parte de esos hombres una total falta de fe. Y Jesús no se detiene ante el obstáculo. ¿Qué le costaba a él haberle dicho, mira, no tiene caso que sigamos de camino, vamos a regresarnos a la casa, o vamos a regresarnos a donde me encontraba? Al final de cuentas ya murió. Jesús no se detiene ante el obstáculo de que ya murió la jovencita. Las palabras de Jesús son de esperanza para el hombre. No temas, basta que tengas fe. En la circunstancia, hermanos, verdaderamente trágica, se trata de un pequeño rayo de esperanza. Aprendemos, hermanos, que en ocasiones, ante lo más pésimo, ante lo que ya no parece tener esperanza para nosotros, debe aparecer la luz. Jesús le ha dicho a ese hombre que no tenga miedo, basta que tengas fe. Ante cualquier problema, ante cualquier enfermedad, ante cualquier preocupación, basta que tengas fe. Y la fe, ese hombre la demostró, y por eso Jesús continúa su camino. Ya no solo, van los padres de la niña, van sus acompañantes, Pedro, Santiago y Juan, y entonces en el caminar entra a la casa y son las palabras maravillosas. Talita cum, óyeme niña, levántate, despiértate. Es decir, ante los problemas más críticos y más graves, hermanos, viene la palabra del Señor. No tengas miedo, levántate, levántate de esa preocupación, levántate de ese problema, levántate de esa angustia.
Levántate de esa depresión, levántate de lo que te han hecho sentir los demás, porque basta el Señor, basta su presencia. Pues hermanos, la niña no está muerta, está dormida. Ustedes tampoco están muertos. A veces estamos dormidos, a veces ocupamos las palabras del Señor. Ándale, levántate, no tengas miedo, basta que tengas fe. Pues que hoy, hermanos, así como Dios no hizo la muerte, sino es un Dios de vivos, así este día cada uno de nosotros nos encaminemos a su presencia para que formemos, hermanos, una familia de hijos de Dios que crean y que esperen en ese Cristo resucitado. Que así sea. Que así sea. De pie. En este momento vamos a hacer la confirmación de Sisi Paola. Hermanos, nos hemos reunido para celebrar la confirmación de Sisi Paola, miembro de nuestra comunidad de bautizados, y la confirmación es uno de los 3 sacramentos de la iniciación cristiana. El obispo, como representante principal de Jesucristo en la diócesis, en su ausencia con la licencia del administrador diocesano, yo, presbítero Saúl Ortiz, presido en esa asamblea en la cual el Espíritu Santo, que ya habita en el corazón de los bautizados, se le infundirá con mayor plenitud, a fin de hacerla madurar y crecer como cristiano, renovando nuestra fe en la presencia del Espíritu del Señor en medio de la asamblea. Dispongámonos a recibir tanto, pues, lo que hemos de esperar, la confirmación de nuestra hermana, como ya lo estamos nosotros esperando, que es una nueva efusión de los dones del Espíritu Santo. Esta joven fue bautizada con la promesa de que sería educada en la fe y de que un día recibiría por la confirmación la plenitud del Espíritu Santo. Ese fue el compromiso que sus padres y padrinos adquirieron en el bautismo como responsables de la instrucción catequética. Ahora nosotros tenemos a bien decir que ha sido preparada para recibir el sacramento de la confirmación. Ahora, antes de recibir el don del Espíritu Santo, conviene que renueves, Sisi Paola, personalmente la profesión de fe que tus padres y padrinos hicieron en unión con toda la Iglesia el día del bautismo, y renuncies a todo lo que aparta del reino de Dios, prometiendo seguir a Jesús con la fidelidad de los apóstoles y de los mártires. En este momento ponemos nuestra mano en nuestro corazón, todos, y acompañamos a Sisi a renunciar y a confesar nuestra fe. ¿Renuncian ustedes a Satanás y a todas sus obras y seducciones? Sí, renuncio. ¿Creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, creo. ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de Santa María Virgen, padeció y fue sepultado, resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre? Sí, creo. ¿Creen en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que hoy les va a dar y les va a ser comunicado a Sisi de un modo singular en el sacramento de la confirmación, como fue dado a los apóstoles en el día de Pentecostés? Sí, creo. ¿Creen en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Sí, creo.
Ahora decimos todos, esta es nuestra fe. Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia Esta es la fe de la Iglesia que nos gloriamos de profesar. que nos gloriamos de profesar En Jesucristo nuestro Señor. en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Después de la profesión de fe de los confirmandos de Sisi Paola, el representante del señor obispo, con la anuencia del administrador diocesano, repitiendo el mismo gesto que usaban los apóstoles, impondrá las manos sobre ella, pidiendo al Espíritu Santo que lo consagre como piedras vivas de la Iglesia. Unámonos a su plegaria y oremos en silencio. Oremos. A Dios Padre Todopoderoso, hermanos, por esta hija, Sisi Paola, que renunció ya a la vida eterna, al pecado, y para que envíe abundantemente sobre ella el Espíritu Santo, a fin de que este mismo Espíritu la fortalezca con la abundancia de sus dones, la consagre con su acción espiritual y haga de ella imagen fiel de Jesucristo. Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que has hecho nacer de nuevo a esta hija tuya por medio del agua y del Espíritu Santo, librándola del pecado. Escucha nuestra oración y envía sobre ella el Espíritu Santo Consolador, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de fortaleza, Espíritu de ciencia, de piedad y de tu santo temor, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hemos llegado, hermanos, a este momento culminante de la celebración. Les hemos impuesto las manos, ahora los marcaremos con la cruz gloriosa de Cristo para significar que eres propiedad del Señor. Te ungirán con el óleo perfumado, y ser crismado es lo mismo que ser Cristo, ser Mesías, ser ungido. Y ser Mesías y Cristo comporta la misma misión que el Señor, dar testimonio de la verdad y ser, por el buen olor de las buenas obras, fermento de santidad y de amor. Recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. Amén. La paz esté contigo. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, oremos a Dios Padre Todopoderoso, unidos en la misma fe, en la misma esperanza, en la misma caridad, que proceden del Espíritu Santo. A cada invocación decimos, te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor. Para que el Papa Francisco, sucesor del apóstol Pedro, sea para todos los cristianos un buen testimonio de la alegría del Evangelio. Oremos. Para que los creyentes de las distintas religiones aprendamos cada día más a respetarnos y a amarnos. Oremos. Te rogamos, Señor. Para que el tiempo sea bueno y todos los que contribuyamos para gozar de una naturaleza limpia en la bella sucesión de las diversas estaciones. Oremos. Te rogamos, Señor. Para que los conductores de vehículos, tanto privados como públicos, actúen con sensatez y con respeto a los demás. Oremos. Te rogamos, Señor. Para que el Espíritu de Dios ilumine nuestras incertidumbres y nuestras dudas y fortalezca nuestras debilidades. Oremos.
te rogamos, Señor. Vamos a orar por Paola, por mi ahijada, para que el Señor le conceda la gracia y la alegría de ser ungida y ser llena del Espíritu Santo, y ese don lo ponga al servicio de los suyos que la aman. Oremos. Te rogamos, Señor. Vamos a orar por todos nuestros enfermos, por los que están solos, los que están en los hospitales, para que el Señor los reconforte ante la enfermedad. Principalmente oramos por la salud de mi mamá, su recuperación pronta. Oremos. Te rogamos, Señor. Oremos al Señor por todos y cada uno de nosotros, por Pedrito López en su cumpleaños, para que el Señor derrame abundantes gracias sobre él. También oramos por el cumpleaños de don Chabelo Martínez, que cumplió años el día de ayer, por toda su familia, para que el Señor la santifique con sus dones y sus gracias. Oremos. Te rogamos, Señor. Todo esto te lo pedimos, Padre, por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. ¿Nos podemos sentar? Eso que te doy es mío y pan, Señor. Eso que te doy es mi trabajo. Es mi corazón, mi alma, es mi fuego y mi razón, el esfuerzo de mi caminar. Eso que te doy, mi vida es Señor, es mi amor también, es mi dolor, es la ilusión, mi sueño, es mi gozo y mi llorar, es mi canto y mi oración. Toda mi vida, pone en tu corazón, dame tu mano y llévame, cambia mi calentaré, que me veo en tu sangre y a mi Señor, renuévame. Eso que te doy, no solo yo, Señor, esa voz también dice mi hermano, esa unión, la paz, el orden, la armonía y felicidad, es mi canto en comunidad. Toda mi vida, pone en tu corazón, dame tu mano y llévame, cambiando calentaré, beberé en tu sangre y a mi Señor, renuévame.
ponemos de pie. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Señor Dios, que bondadosamente realizas el fruto de tus sacramentos, concédenos que seamos capaces de servirte como corresponde a tan santos misterios. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues por medio de tu amado Hijo, no solo eres el creador del género humano, sino también el autor bondadoso de la nueva creación. Por eso con razón te sirven todas las criaturas, con justicia te alaban todos los redimidos, y unánimes te bendicen tus santos. Con ellos también nosotros, unidos a todos los ángeles, cantamos tu gloria, diciendo: están llenos de tu gloria. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito que viene en el nombre del Señor. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, de tu hija, Sisi Paola, que has regenerado en el bautismo y hoy has confirmado, marcándola con el sello del Espíritu Santo. Custodia en ellos el don de tu amor. Acuérdate también de nuestros hermanos, Guadalupe Ortiz, Jorgito Chavarría Ortiz, Antonio Martínez Pérez, José de Jesús Borbón, que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Ten misericordia de todos nosotros, de la familia Ortiz Briano, de mi mamá y cada uno de mis hermanos, de la familia Hernández López, Salvador y Lupita, de cada uno de sus hijos, de su familia, de Pedro López en su cumpleaños, de don Chabelo Martínez también en su cumpleaños, y así como María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios, Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Con nuestras manos recogidas en nuestro pecho, sin elevarlas en ningún momento al cielo, vamos a dirigirnos a Dios con la oración que Jesucristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Nos damos ese signo fraterno de la paz.
Hermanos, este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la mesa del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. ¿Nos podemos sentar? Hoy se nos ha apartado del cielo, pero no es el maná que comieron nuestros padres. Es aquel que da vida eterna, es aquel que nos trae la paz. Es Jesús, el Hijo de Dios, que hoy se nos da. El vino que hoy se nos da ha bajado del cielo. Es la sangre que fue derramada en la cruz. Es el canto de la buena alianza, es el precio de la salvación. Es Jesús, el Hijo de Dios, que hoy se nos da. El que toma de su cuerpo y el que beba de su sangre, tendrá vida eterna, tendrá la salvación. Y aquel que lo reciba, lo ha hecho el Señor. En el último día yo lo resucitaré. El que coma de su cuerpo y el que beba de su sangre, tendrá vida eterna, tendrá la salvación. Y aquel que lo reciba, lo ha hecho el Señor. En el último día yo lo resucitaré. El último día yo lo resucitaré. En el último día yo lo resucitaré. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en ese lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en ese lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí, toca mi mente, mi corazón, lléname vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí, toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Oremos. De pie.
Que la víctima divina que te hemos ofrecido y que acabamos de recibir nos dé vida, Señor, para que unidos a ti con perpetuo amor, demos frutos que permanezcan para siempre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo esté con ustedes y les acompañe siempre. Amén. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Que pasen una muy buena tarde. Buenas tardes.